A nivel monetario, soy un profesor que escribe. A nivel vocacional, pues un escritor que da clases. Pero claro, a nadie le importa mi vocación, obviamente. Claro. Somos un poco esclavos, estamos condicionados por nuestra historia. Y estamos condicionados por la guerra civil y por los dos bandos y por las divisiones sociales e ideológicas que se han producido. Con la victoria del bando nacional, entramos en una especie de eso, de yermo, en el que nada bello, nada se puede producir que sea interesante y habrá que retomarlo. Bueno, va al exilio y habrá que retomarlo con la vuelta de la democracia. Entonces vuelven a brotar las flores de la literatura y las artes. Y esto es injusto, es profundamente injusto. Parte de la derecha también tiene culpa de esto y de la dejación que ha hecho de este huerto. Entonces, ahí hace falta hacer una labor enorme. Una labor en dos sentidos. Primero, de reivindicación de todos esos autores que han sido silenciados y después también de creación. Es decir, también hay que reivindicar o hay que trabajar en ese sentido. Es decir, por parte de la derecha también se puede aspirar a la cultura. Y hay que hacerlo. Y es una aspiración nobilísima que no debemos olvidar. Cuando tú tienes hijos, tienes una familia, tu vida se multiplica y se multiplican todos los sentidos. Entonces, está mucho más poblada de lo positivo, de lo negativo, de la angustia, de la preocupación, de la tristeza, pero también de la alegría. Bienvenidos a Radio Beades, queridos amigos. Estamos hoy nada más y nada menos que con José María Contreras Espuni, de Osuna, escritor, docente, pensador, padre de familia numerosa, personaje singular y amigo mío. ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad, y encantado de estar aquí contigo. Sí, hemos estado juntos muchas veces, pero esto nos permite estar en casa y acostar a los niños y a la vez hacer una entrevista, o sea que está muy bien. Puede ser que irrumpan como lo del periodista aquel, que de hecho hoy he visto un vídeo de años pasados con las dos niñas. Yo lo he visto también. ¿Te has visto, no? Entrañable. Eso no le cayó mal el vídeo aquel a nadie del planeta. Claro, si estábamos todos igual, eso es lo normal. Fíjate, buscando tus libros, que he de decir a nuestra audiencia que no los he encontrado y tengo aquí a Cirlot, que no sé si eres cirlotiano tú o no. No mucho, pero la conferencia que dio en lo que organizamos del Páramo en Madrid estuvo fenomenal. Además la grabaron y está en YouTube y fue estupenda. Pero Ahora tenemos que hablar del Páramo y de toda esa labor y de la San Pablo CEU y de todas las cositas. Me he encontrado esto que está tan de moda ahora, El español que enamoró al mundo, Ignacio Peiró. ¿Qué te ha parecido la nota que ha sacado Asteroide y Peiró sobre esto? Bueno, he de decir que lo he leído un poco por encima, pero como que se curaban en salud, ¿no? Y por la denuncia de posibles abusos por parte de Julio Iglesias, pues pedían perdón, no se sabe muy bien por qué, y después aseguraban que a la mayor brevedad, la próxima edición, pues añadirían algo como un descargo de conciencia. Bueno, yo supongo que tienen más miedo Cochovieja, porque aunque... Le ha caído por todos lados, ¿eh? ¿Pero por la nota o por haber sacado una biografía? Por la nota. Claro, porque vamos a ver, si tú sacas una biografía, de hecho, si mal no recuerdo, Peiró no había hablado con él. No es una biografía autorizada. Y no es un panegírico que tú digas. Entonces, es un libro simpático, no es un libro geográfico, no es un libro especializado, es un libro simpático que está documentado, pero bueno, que sobre todo recrea una época de España y está simpático. Yo lo compré porque de Peiró me interesa todo, pero claro, yo entiendo que es el miedo que les pase lo de Anagrama con Luis G. Sí, pero quizás sea un poco ya exagerado, o porque, bueno, o puede ser simplemente una impresión mía, o que también me creo en aquellos que así lo aseguran, pero parece ser que toda esa furia bien pensante está pasando, ¿no? ¿O tú crees que alguien, si Asteroide no se hubiera destacado con esa nota, alguien le habría feado a Asteroide o a Peiró que hubieran hecho una biografía sobre Julio Iglesias? Bueno, es que han vendido mucho, ¿eh? Y como Julio Iglesias no sale mal en la biografía, y sobre todo, Peiró describe muy bien la relación de Julio Iglesias con las mujeres. Las explica muy bien. No lo juzga ni lo canoniza, pero lo explica con gracia.
De todas formas, bueno, claro, porque Peiró es decir, no suscribe, bueno, habrá retuiteado el asunto y eso, pero él no escribe la nota, ni él se ha manifestado en ese sentido él o simplemente se ha dedicado a retuitear. La firman Asteroide y Peiró, la Ah, nota. vale. Vale, Esa vale. es la historia. También es verdad que para saber quién es tu jefe tienes que preguntarte qué no puedes decir. Y ahí es exactamente donde claro. Y bueno, quizás ahí le haya visto un poco la oreja al lobo. Pero bueno, no sé, tampoco yo no creo que Entonces, le hubiera pasado nada. eso nos Además, lleva a la siguiente pregunta. ¿Quién es tu jefe, José pues María? mi jefe inmediato, supongo que está en Madrid, del Instituto de Humanidades, pero en definitiva la Fundación Universitaria Fernando III. Ese es mi jefe, que en Claro. realidad es una cosa así como un poco genérica, que parece una especie de cónclave o conciliábulo, y en definitiva también la CDP, que es pues la asociación que ha promovido todo este asunto del CEU. La Asociación Católica de Propagandistas, ¿no? Es la que está detrás de la San Pablo CEU, ¿no? Sí, Y la o Fernando el III es debate. la San Pablo CEU de aquí, ¿no? De Sevilla, ¿no? Eso es, la CDP tiene una serie de órganos, de instituciones, como queremos llamarlo, pero uno de sus, Sí. quizás, el brazo más importante o el trabajo más importante se centra en el campo educativo, donde tenemos varios colegios, que no sé enumerarte, son varios, y universidades. Y de Sí. universidades tiene 4. La que quizás la gente conozca más, que la de Madrid, la San Pablo. Luego está la Cardenal Herrera de Valencia, que creo que incluso tiene más alumnos incluso que la San Pablo de Madrid, la Abad Oliva en Barcelona, y ahora la Fernando III en Sevilla, que hasta hace relativamente poco, este es el segundo curso, era un centro adscrito a la Universidad de Sevilla y era la Escuela de Magisterio del Cardenal Espínola. Pero ya desde hace, como te digo, un curso y pico, se ha convertido en la Fernando III, cuarta universidad privada del CEU, y es Sí. donde yo pues desempeño mi labor como buenamente puedo. Sí. Pero si te hacen responder rápido, tú, rápido decir breve, ¿tú dirías que eres docente o que eres escritor? Hombre, eso lo pregunté yo, por ejemplo, a un amigo que tenía yo en una universidad anterior porque era especialista en fiscalidad y en impuestos. Y entonces me decía, porque claro, yo cobraba por los libros, por los artículos, ¿no? Por la labor de escritor, pues para una merienda espléndida, como digo, uno de los libros, pues da, pero para una merienda. Entonces yo le preguntaba, digo, oye, tengo que declararme autónomo, ¿cómo va esto? Dice, bueno, mientras tú seas un profesor que da clase y no un escritor, no, perdón, un profesor que escribe y no un escritor que da clase, pues no, bueno, no, perdóname. Dice, mientras tú seas un profesor que escribe, no tienes que declararte autónomo. Y lo contrario sería, o lo peligroso sería que fuera un escritor que da clase. Y digo, y bueno, ¿y cómo se determina esto? Y dice, ¿de qué más ingresas? Y digo, pues de profesor. Y dice, por mientras tanto eres un profesor que escribe y por tanto no tienes que hacerte Claro. autónomo. Así que a Ojalá. nivel monetario soy un profesor que escribe. A nivel vocacional, pues un escritor que da clases, pero claro, a nadie le importa mi vocación, Claro, obviamente, y de menos eso al hemos fin. hablado mucho aquí en el canal y se lo pregunto a todo el mundo, porque hay quien Sí, opina que el escritor es el que vive de escribir. sí. Y hay quien no. Enrique Murillo decía que él distinguía entre escritores que han leído y escritores que no han leído. Sí, es verdad que para nosotros resulta doloroso porque, claro, es una vocación tan marcada, pero al mismo tiempo tan ingrata, al menos a nivel público, pero también tan satisfactoria a nivel privado. Es complicado el asunto. Pero claro, tú no puedes extender la mano y decir escritor sin que el que esté al otro lado se ríe de ti si no vives de ello, ¿no? Entonces, a Ya, nivel social, yo no tengo ningún problema. Yo no digo que sea escritor porque pueden venir y ponerme la cara colorada y no tengo ninguna necesidad. Además, eso no menoscaba ni mi vocación ni la calidad de mi escritura, si es que ya. como tal existe. Pero, y luego, sí es verdad que esa distinción de Murillo que comentabas, sí me parece bastante pertinente, pero es que yo ya la asumía. Porque, por ejemplo, a mí me dice mi abuela, la pobre, que sufre mucho porque van al hormiguero y presentan los libros. Y dice, ¿tú por qué no vas al hormiguero a presentar el libro? Y digo, porque ese libro no va por el libro, sino porque es de Esperanza Aguirre o es de no sé quién, ¿no? Entonces, claro, yo, sobre todo lo que la gente que me rodea, que no está en el mundillo y que me quiere y que le gustaría que yo vendiera libros por castigo, le tengo muchas veces que decir, es que todo lo que es un libro no es literatura. Entonces, para mí está clarísimo que aquel que no ha leído, que aquel que no tiene ese corazón letra herido
y se vuelca en cuerpo y alma y eso, es que para mí es que está en otra categoría, ya está. Le llamamos escritor, pero porque las palabras son polisémicas. Pero es curioso porque has usado el letrerido de forma positiva. Yo suelo utilizarlo para referirme a esos, al pastelero de Cyrano de Bergerac, a Raguenau. Sí. Raguenau es un letrerido que le gusta rodearse de escritores y por eso le rapiñan y le comen los pasteles, que la mujer de Raguenau está frita por eso, pero él le encanta rodearse de poetas. Es un letraherido. Hay muchos escritores, tanto en poesía como en otro género, pero en poesía más, porque la poesía es más cortita y cualquiera dice, mira, ha escrito un poema. Es decir, no cualquiera dice, mira, ha escrito una novela, porque es muy cansado escribir una novela. Pero escribir una cosa en un folio con unos cuantos renglones lo escribe todo el mundo. Entonces hay mucha gente que dice, yo soy poeta, porque ha escrito en un Entonces, letraheridos hay muchísimo, pero sobre todo en la poesía. Yo le llamo letraheridos a esas personas que algunos escriben bien, otros no. En mi opinión, Stefan Zweig es un letraherido. Enrique Murillo está de acuerdo, que yo me cubro con su opinión, porque Stefan Zweig es un gran autor menor, es un admirador de escritores, es un admirador de la cultura, es un coleccionista de partituras, de manuscritos, es un hombre que huele el cuero de la carpeta donde tiene guardadas unas partituras que eran de Mozart. Quizás tengas tu razón, y yo estoy utilizando de manera impropia. Claro, yo me refería al hecho de esa persona que vive o que ha tenido el flechazo a la literatura y todavía no se ha recuperado, ¿no? Y tiene que vivir dentro de esa manera. Pero sí, lo de Stefan Zweig lo discutimos, yo no sé si lo recuerdas, a propósito de tu libro, Leer no sirve para nada, donde habla de tantas lecturas que... Ya que no hacemos promoción de los tuyos, que hagamos de los míos, ¿no? Claro. Además, de hecho, el otro día estuve en Madrid y me crucé con Soto Ibars, que hizo un elogio en el ABC Cultural de Ediciones Monóculo. Que, por supuesto, como yo mis 2 últimos libros los he editado con él, con Ediciones Monóculo, pues me encantó. Y después me lo crucé por casualidad y me dijo que había disfrutado. Digo, bueno, ¿pero cuál? Yo deseando que dijera de los míos, pero de los míos no tenía. Ediciones Monóculo, lo de Julio Llorente, ¿no? Exacto, lo de Julio Llorente. Y de los míos no tenía noticia, pero sin embargo decía, no, he disfrutado muchísimo con Leer no sirve para nada, de Jesús Beade. Digo, bien, bueno, pues no está mal. Tengo ejemplares, los tengo en el despacho, los ejemplares. Pues por esto venía a enseñar uno. A propósito de que una de las reivindicaciones más interesantes de ese libro tuyo, en el que habla sobre todo de libros, ¿no? De literatura, y qué cosa más bonita para un libro que hable de libros. Pues bueno, en cualquier caso, uno de los rasgos más fundamentales de ese libro es tu reivindicación de todo lo pop, es decir, de todo lo cultural, esa falta de distinción entre alta y baja cultura, o al menos no por el hecho de que sea cultura popular, tiene que ser despreciada. Sin embargo, después con Zweig te pones muy exquisito. Entonces, porque te da la sensación de que a lo mejor como que intentas ser alta cultura, lo que te jode quizás sea la superchería, el hecho de que... No, mírame, que yo no me jode nada, que a mí me encanta Zweig, que yo que leo... Sí, no hay un cierto resentimiento en esto. Siempre se lee con gusto, pero que tú ves que de repente les entra la diarrea editorial con Stefan Zweig en Acantilado. Bueno, hay como una cierta, no te diré como una cierta animadversión latente, no, pero sobre todo... No, lo que pasa es que, claro, es que no es malo. Es decir, el hecho de... También sucede, yo creo, que aquellos que, bueno, pues de verdad que la lectura, el intentar cultivarse es una cosa satisfactoria, pero al mismo tiempo ardua, inacabable, que no deja no sé qué. Entonces, como somos también un poco críticos a veces con quienes están por debajo nuestra, es decir, o con quienes han llegado a una cosa que nosotros nos consideramos un sucedáneo o insuficiente, o que, entonces, no sé. Estamos divagando y yo quiero que hablemos más de usted. Vamos a ver. Vamos a organizarnos. Podemos ir de adelante para atrás o de atrás para adelante, pero me interesa más lo más cercano. Usted tiene publicado, yo me he pasado a usted de cachondeo, lo último que he leído tuyo es Cancerberos, que es un libro publicado en Ediciones Monóculo, igual que el penúltimo, que va sobre lo último de lo que yo hubiera leído un libro en mi puñetera vida voluntariamente, que son porteros de fútbol. Querida audiencia que me estáis viendo, les voy a mirar a los ojos a cámara. Querida audiencia, si no habéis leído Cancerberos, especialmente si no os gusta el fútbol, leedlo. Pues yo he leído ese libro y me he emocionado, para que ustedes lo vean. ¿De qué autor estamos hablando? Igual que yo, no me interesa nada Julio Iglesias y me leí el libro de Peiró porque me gusta cómo escribe Peiró.
Bueno, pues es un caso parecido. Así que, es más, Niños Apocalípticos, que es el libro anterior, en principio tengo más que ver con el tema del libro, que es la familia y los hijos y esta época de la vida de criar. Bueno, yo ya la estoy abandonando y tú todavía estás en ella, porque eres multireincidente. Y sin embargo, yo creo que hasta me ha gustado más Cancerberos. Qué bien. Pues, ¿tú ahora mismo cuál prefieres de los dos? Yo Cancerbero. Pero a mí es verdad que me pasa siempre con el último, ¿eh? Supongo que nos pasa un poco a todos. Si lo tienes ahí, enséñalos, porque es que ya te digo que los he extraviado. Es que no lo tengo. Es que, no, es que soy tonto de loco. Qué desastre. Y no podemos lo tengo sobreimpresionarlo luego. No lo tengo, pero bueno, se llama así. Eso. Es que ya sabes cómo funciona esto. La editorial te manda uno, tienes un compromiso y el tuyo o no sé cuánto, el que ha firmado mal, pues le cortas la página donde ha firmado y lo vuelves a firmar de otra vez, ¿no? Esas cosas nuestras. Entonces, tienes que coger mismo, 3 o 4, o los que quieras salvar, meterlos en una caja, sellarla con cinta aislante y meterla en un altillo o en un canapé, que lo he hecho yo para los libros que le voy a legar a mis hijos, a los ejemplares que le voy a legar. Y de eso es olvidarte. De eso es olvidarte. Yo tengo una tranquilidad, de hecho tengo hurtos, voy a casa de mi madre, a casa de mis hermanos, que claro, yo tengo muchos, a Dios gracias. Bueno, te decía que yo lo que hago es robar. Entonces yo sobre todo a mis hermanos y padres y esto, a gente muy, muy cercana, no le dedico los libros para después poder echarle mano. Pero bueno, en definitiva, ni aún así tengo yo aquí uno de los ejemplares. Pero sí, a mí es el que más me gusta, porque albergo la esperanza de que cada vez escribir mejor. Entonces, yo espero todavía estar en aprendizaje y entonces yo creo que en este último pues está la prosa más depurada o me parece que vuela un poquito más alto. Y sobre todo porque es el que más he trabajado. En definitiva, Niños Apocalípticos, por ejemplo, que ha tenido, hablamos de éxitos pírricos, completamente ridículos, ¿no? Pero dentro de lo que es mi ámbito, ha funcionado mucho mejor Niños Apocalípticos que Cancerberos, al menos por ahora, quizás por la temática. Pero Niños Apocalípticos, al fin y al cabo, es una recopilación, aunque muy reescrita, con un trabajo de reelaboración muy, muy meditado y parsimonioso y exigente, pero son una serie de artículos que salieron en el debate de hoy. Sin embargo, Cancerbero responde a un proyecto que he sostenido en el desierto durante 3 años, que ha sido el que le he dedicado mis mejores horas del día, mis mejores fuerzas, y eso. Entonces, para mí es el predilecto, al menos por ahora. Lo que pasa es que ahora he dejado el tabaco y ahora no tengo ningún otro proyecto porque me parece que me he secado y que estoy completamente mustio ya para los restos. Lo del tabaco es que es muy complicado. Yo estaba pensando en escribir un ensayo sobre el tabaco. Sobre todo, bueno, después yo soy un jugador más solitario, más de trabajo que social, de ahí esta sequía en la que estoy inmerso. Entonces yo sobre todo, el tema de lo que hacía cuando escribía o estudiaba, lo que comía o bebía era para seguir fumando. Entonces yo ya tenía una serie de técnicas para incluso cuando ya estás asqueado de tabaco, descansas un poco, tomas una manzana o media manzana, una serie de cosas para seguir, porque era el combustible. Sin él me aplano y a la vista está. Es verdad que, bueno, sí, he seguido cumpliendo con mis compromisos de artículos y eso, pero de una manera ramplona y sin ilusión y sin ganas. Me he vuelto... Es muy duro. La gente que no es fumadora no lo sabe. De hecho, es verdad que yo escribía, sobre todo hace tiempo que no escribo poemas, pero bueno, empecé, ¿no? Y además mi despertar literario, como supongo que el de todos, si es legítimo y viene de buena fuente, es poético, ¿no? Y ahí es verdad que yo no fumaba y escribía. Pero el problema es que ya se ha asociado de una manera tan estrecha que ya es que yo no puedo quitarlo sin arrancar lo otro. Porque si algún día es verdad que hubo una diferencia, esa diferencia se ha creado una especie de postilla, una cosa que se ha vuelto carne. De manera que ya no me puedo quitar el tabaco sin amputarme. Y ahora estoy amputado. Sí. Muy evangélico eso. Es muy evangélico la idea. Y además arrancarse una parte de uno para... Sí, pero exacto. Eso es... Es capaz de prenderle fuego al mundo para encenderse un cigarro. Es capaz de despertar al vecino. O
sea, es capaz de eso, de prenderle fuego al edificio. Ya, bueno, ya explicaré esto, pero ahora mismo yo tengo que encenderme este cigarro como sea. Y sobre todo la falta de alegría. Ahora, cuando, en la alegría en general, ¿no? Pero ahora que estamos con el tema de la escritura, yo, por ejemplo, me encanta corregir porque no tienes, sobre todo cuando no tengo un plazo que me apremia. Me levanto, por ejemplo, tenía que corregir un capítulo de Cancerbero, una página, y me levantaba pletórico. Es decir, ya me empezaba a sentir impaciente y a lo mejor tenía el despertador a las 8 y a las 7 ya empezaba a desvelarme porque estaba impaciente por sentarme delante del ordenador, ponerme un café, empezaba a fumar y a sospechar de cada una de las frases, de cada uno de los sintagmas y echaba una mañana, y eso lo he perdido. Entonces, ahora escribo las cosas, pues sí las escribo, pero no te diré que las escupo, pero no lo gozo. Pero ahora, ojo, que después la gente dice que no se da cuenta y probablemente no se dé cuenta y probablemente no haya bajado el nivel, que ya estaba bajo, ¿no? Pero es decir, se ha mantenido respecto a lo anterior. No sé, es muy problemático. Sí, yo diría que sí. ¿Por qué? Lo pienso en mis hijos, ¿no? De hecho, lo mejor es que no empiecen a fumar. Sí, pero hay algo. algo. Que les deseo. Yo creo que hay algo, sí, yo te entiendo, pero yo creo que hay algo que el tabaco da y que si no fumas, nunca vas a acceder a ello. Esa experiencia no la vas a tener. Y no digo necesariamente que nosotros tengamos que ser una especie de almacén de experiencias y la vida está para acumularlas y catalogarlas. No. Pero yo creo que hay algo que si no fumas, no lo vas a experimentar y es algo bueno. ¿Qué pasa? Que el precio que hay que pagar por eso parece desorbitado. No, claro. Y el temor a la enfermedad. Eso también me hace despreciarme un poco. Porque, joder, es verdad que estadísticamente es abrumador lo malo que es el tabaco. Pero dice, porque 1 de cada 3 fumadores se muere a causa del vicio. Pero los otros 2 también se mueren, pero por otra cosa. Pero el hecho de que en realidad en la génesis de todo este problema que me he buscado yo al dejarlo, me busqué uno al empezar, ¿no? Pero ahora tengo otro por haberlo dejado. Es por cobardía, tío. O sea, es decir, es poco filosófico. En el sentido de, que te vas a morir igual, tranquilízate. Y poco evangélico también. ¿Quién puede aumentar, no? Aunque sea en un segundo su vida. Entonces, esa sensación de que mi futuro y mi suerte y mi destino dependen exclusivamente de mí y no me hacen envalentonarme, sino todo lo contrario. Y por eso también desprecio la cobardía que me ha llevado a dejar el tabaco. Pero bueno, tú también puedes ser artimaña del vicio, ¿eh? Oye, que como lo has mencionado antes, tú empezaste como poeta, ¿no? Sí, muy malo. Bueno, ¿Y te has quitado ya? Bueno, me he quitado, a veces me gustaría volver. Sigo considerando que la poesía es el mayor o el más literario de los géneros, es la madre de todo, y que la literatura es buena cuando tiene poesía, independientemente del género al que pertenezca. Entonces, como gran admirador, rendido admirador de la poesía de la Biblia, me encantaría. Pero me falta la calma, me falta la inspiración hace tiempo. Pero sí, yo empecé por ahí. Yo empecé y estuve, pues, no sé, cuando se me despertó a mí el gusanillo, que tendría yo, que 12, 13 años o así, hasta los 20 y tantos, escribiendo casi exclusivamente poesía. Muy beckeriana, muy romántica, muy en la línea de la muerte y de los grandes temas, luego algo más modernista, y bueno, y luego lo dejé. Lo dejé también porque ella misma me fue abandonando. Es decir, quizá yo simplemente confundía y lo que era una vocación a prosista, pues bueno, fascinado y deslumbrado por la altura de la poesía, pues me confundí yo. O no sé, o simplemente encontré la voz, porque cuando empecé a escribir en prosa y sobre todo con un tono humorístico, que después no es que tenga que intentar mantener, que es que me brota de manera espontánea, pues era todo mucho más fácil. Era más fácil, disfrutaba más en la escritura, no parecía estar impostando la voz. Entonces, bueno, pues quizás sea simplemente los derroteros y la búsqueda esa de, aunque muchas veces quizás le damos demasiada importancia a esa idea del sello personal, del estilo propio, pero bueno, sí es verdad que quizás para lo que más naturalmente estoy inclinado o dotado es para la prosa. Y es para la prosa además bastante anodina o de tema humorístico y sin impostar o ahuecar la voz. Y yo, ¿por qué me gustó Cancerberos? Porque encuentro mucha poesía en la forma de mirar todo aquello.
Pero no solo porque sea la cuestión nostálgica tuya de cuando yo era chico, entonces me emociona porque como yo era chico y jugaba al fútbol y ahora lo recuerdo, me emociono. Eso per se no tiene por qué transmitir. El lector puede no acceder a esa emoción y decir, vale, pues tú estás ahí flipando con tus cosas, pero para mí no me dice nada. No, es que hay una transmisión de la belleza y la emoción de aquello, no por la infancia solo y por las cosas personales, también por el deporte mismo, por lo fatídico de ser o no ser vocacionalmente portero o delantero o lo que sea, por la reflexión que hay en torno a la soledad del portero, por toda esa... están presentados de un modo que a mí me resulta poético, que yo creo que por eso es por lo que me gustó tanto Cancerberos. Cuando yo escribí Niños Apocalípticos, yo no había leído el libro de Jaime y luego lo leí hace relativamente poco y escribí un artículo, bueno, le escribí primero a él, agradeciéndolo y hablándole de lo muy identificado y de la mucha sintonía que me había sentido al leer su poemario, que me encanta. Sí. Y luego escribí un artículo también resaltando la semejanza. Así que es verdad que el suyo es mejor, no solo porque sea poesía, ella ha dicho que para mí es el género de los géneros. Bueno, claro, es que el suyo es en verso y todo él propende a la intensidad. Sí. Y en el tuyo vas desde lo más articulero hacia lo lírico. Sí. Y hay una ondulación, ¿no? Pero este es una maravilla. Además, en esta edición de los papeles del sitio de Abelfo es una maravilla. Bueno, entonces tu poesía primera, tú ya no vuelves a ella, ni la regalas, ni la enseñas, ¿no? No, bueno, no sé si yo se lo he escuchado atribuido a Juan Ramón Jiménez el hecho de que iba por allí, sus primeros poemarios lo iba robando de las casas en los que lo encontraba y lo iba. A mí me encantaría hacer eso. Y creo que Cortázar también se arrepentía, no por compararme, por supuesto, con esas dos figuras, pero creo que es bastante típico, ¿no? El hecho de arrepentirse de los primeros devaneos líricos. Pero no, yo no lo hago. Bueno, si quieres te regalo una. Yo lo busco, pero siempre y cuando no lo publicites y lo mires con la, pues yo qué sé, con la clemencia, con la benevolencia de pensar que el primer poemario, por ejemplo, lo publiqué y tenía yo 16 años. Es decir, yo era un chaval. Y después a otro un poquito más para allá, pero vaya, que no merecen la pena y bueno. Ya está. Y si me faltan lectores de los otros, que los tengo más currados, solo faltaría que ahora tener que ir por ahí ocultando poemarios. Además, los poetas tenéis esa cosa, que recibís todo el respeto, toda la admiración de los que no lo somos, pero rara vez la lectura, ¿no? Entonces, pues... y casi nunca el dinero. Dinero, no. No. De hecho, no sé quién será el poeta que más vende en España, pero no vivirá exclusivamente de sus versos. Poeta que más vende en España ahora es muy difícil de decir. Quizás Luis García Montero. Sí, pero sí. Bueno, y vive de su... hombre, no vive de que va a vivir eso. Eso no ha vivido nunca nadie. Gente ha vendido mucho en el pasado. Antonio Gala, cuando sacó unos sonetos de amor, así como muy, muy bien peinaditos y aseados. Y Joaquín Sabina, cuando sacó también sonetos. Ciento volando de 14, en Visor. Sí, lo recuerdo. A mí no me disgustó. Yo lo leí en su día y a mí no me disgustó y las canciones de Sabina también me gustan. Es verdad que no soy un incondicional y bueno, siempre me parece que las canciones de Sabina o enumeran o cuentan una historia. No parece que haya ninguna... Son sus dos grandes mecanismos, o enumeraciones un poco caóticas del asunto o historias. Pero bueno, es decir que lo hace muy bien y bueno. Ya está, no tengo nada más que decir. Yo le daría... ¿El premio Nobel o qué? ¿El Cervantes? No, pero el Cervantes o el Princesa de Asturias. O sea, Sabina, si Bob Dylan tiene el de literatura, el Nobel debería tener el Cervantes de literatura por sus letras. Debería. Es mi opinión. Más que ningún otro. Pero no sé si se atreverán. Lo que pasa es que ahora además si lo hacen con la polémica y la novedad que resultó lo de Bob Dylan va a parecer una especie de seguidismo o de cosas aquí de complejo de inferioridad. Pues venga, ahora vamos a hacerlo nosotros con nuestro premio patrio. Si los premios Nobel o Cervantes de literatura, eso incluye a los poetas, como así es,
la canción de autor es un subgénero de la poesía. Y además tú tienes también el hecho de que originariamente parece que la poesía era cantada, Claro. toda la literatura es musical, pero la poesía lo es en mayor grado que cualquier otra. Entonces, no, yo no creo que sea descabellado el hecho de dárselo o considerar a la canción como poesía, no, para nada. Lo que sí, que si ahora lo hiciéramos con Sabina, parecería como una especie de eso, como una falta de originalidad. Curiosamente, una cosa que podía resultar polémica por su originalidad, ahora parece que carecería de ella por el hecho de haber ido a la saga de lo del Nobel de Bob Dylan. Y además, no, bueno, pues en tal caso te copiaron a ti. A lo mejor como los móviles nos escuchan. Bueno, antes has mencionado lo del páramo. ¿Por qué no nos explicas qué es lo del páramo? Bueno, a los que te escuchamos, sí. a los que te escuchan, yo lo sé, pero el resto de los que te están escuchando a lo mejor no, o casi ninguno. Pues lo del páramo cultural es una denominación despectiva para referirse sobre todo a la literatura, a la cultura en general que se produjo en España durante los primeros años o la primera mitad del franquismo, entre el año 39 y los años y la década de los 60, ¿no? ¿Y qué pasa? Que incluso en los manuales de literatura a nivel educación secundaria, incluso en la universidad, ha sido un periodo completamente denostado con esta etiqueta que en realidad no se sabe muy bien quién la pone realmente, pero bueno, sobre la que ya, por ejemplo, Julián María se reveló y habló de lo parcial y de lo injusta que era. Entonces, eso, a todos los autores que escribieron en esa época se le denomina como perteneciente al páramo cultural porque es una cosa ideológica que fue movida especialmente por los autores del exilio. Por ejemplo, León Felipe habló al respecto diciendo que se habían llevado la música consigo, uno de los poemas, aunque después se arrepintió y se retractó en una carta. Pero bueno, la idea que bajo el franquismo no podía producirse una cultura de calidad. Y por tanto, con la victoria del bando nacional, entramos en una especie de eso, de yermo, en el que nada bello, nada se puede producir que sea interesante y habrá que retomarlo. Bueno, va al exilio y habrá que retomarlo con la vuelta de la democracia, entonces vuelven a brotar las flores de la literatura y las artes. Y esto, que de una manera más o menos consciente todos hemos mamado en la educación, como te decía, secundaria, incluso universitaria, es injusto, es profundamente injusto. Y eso ha hecho que muchos autores de la talla de Agustín de Foxá, de Sánchez Maza, de Cunqueiro, de Pla, hayan sido ninguneados en nuestro canon de nuestra lengua por el hecho de que escribieron durante el franquismo. Entonces, esto es algo que desde la Fundación Herrera Oria y de la Universidad CEU pues estamos intentando remediar de algún modo y fruto de ello, por ejemplo, el congreso que celebramos en la San Pablo CEU de Madrid el año pasado y en el que fue una maravilla. Si alguien está interesado, tiene todas las conferencias colgadas en YouTube. Es que no pude ir, tío, porque entre semana me cogía muy mal y yo quería haber ido. Hay algunas memorables. La de, por ejemplo, Juan Bonilla habló sobre Rosales. Yo soy fue maravilloso. Muy devoto de Cunqueiro. Sí. Otro, claro. De Cunqueiro Trapiello. Rosales, tremendo poeta. ¿De quién habló Trapiello? De Cunqueiro. De Cunqueiro, sí. Sí. No me pega nada. También. No me pega nada Trapiello para hablar de Cunqueiro. Pues estuvo bien. Lo Porque que pasa es que me parece que Trapiello es lo contrario a Cunqueiro. Sí, como carácter y como escritor es el otro extremo. Entonces, sí, además, Cunqueiro es una maravilla. Además, como trata todos esos grandes temas y se lo lleva, por ejemplo, en El hombre que conocía a Orestes. Y lo que pasa es que también puede suceder aquí el hecho que sí, estoy de acuerdo que no son el mismo estilo, parecen que están en las antípodas, pero muchas veces nos gustan autores que son justo lo contrario, como en estas parejas en las que los polos opuestos se atraen, ¿no? Entonces, aunque tú no estés dotado o tu temperamento no te lleve por ese estilo, admiras el otro y a veces incluso te permite descansar en él, ¿no? Entonces, pues sí, hay autores barrocos que descansan en autores sobrios y lo contrario. Pero estuvo bien, la conferencia. Lo que pasa es que se ocupó la mayor parte sobre Risco,
otro autor gallego que yo no lo tenía muy localizado, he intentado leer algo después de él que no me ha entusiasmado demasiado. Y claro, entonces se ha centrado más en él, que era la parte reivindicativa, más que en Cunqueiro. Pero bueno, en cualquier caso la conferencia fue magistral. ¿Quién más te digo? Hubo un recital también, por ejemplo, de Jaime García Máquez que antes citamos con José Mateos, maravilloso. No, estuvo muy bien. Y eso, y lo tienen colgado en YouTube si alguien está interesado. Y yo creo que salió a pedir de boca ese asunto. Muy bien, yo cuando ya sea youtuber de éxito, me llamará a la San Pablo CEU y no tendrá caché para pagarme. Ya me contrataron una vez para cantar canciones de Chesterton compuestas por mí, que fui a cantar al final del congreso sobre Chesterton tan estupendo que hubo hace ya, ¿cuánto hace de eso ya? ¿2 años? 2 años. Porque 2 años. Yo estuve cantando allí, sí, como tú sabes. Ese fue estupendo también. Es que eso es la misma idea, porque desde, como te decía, tanto la Fundación Herrera Oria como la Universidad del CEU tienen este compromiso de, bueno, intentar al menos ir contra este prejuicio que tanto daño hace de que la cultura es necesariamente de izquierda, ¿no? Y que bueno, por parte de la derecha no se puede ni producir ni disfrutar de la cultura, que parte de la derecha también tiene culpa de esto y de la dejación que ha hecho de este huerto. Y por supuesto, no vamos a entrar ahí, también admitiendo toda la controversia que hay sobre la terminología derecha-izquierda. Pero sí, entendemos a lo que nos referimos, ¿no? La idea que parte de los conservadores, los reaccionarios, los católicos, no puede producirse cultura. Entonces, ahí hace falta hacer una labor enorme. Una labor en 2 sentidos. Primero, de reivindicación de todos esos autores que han sido silenciados porque no comulgaban con el pensamiento que a nosotros nos parece hoy que es el bien pensante, de la corrección política. Y después también de creación. Es decir, también hay que reivindicar o hay que trabajar en ese sentido. Es decir, por parte de la derecha también se puede aspirar a la cultura. Y hay que hacerlo. Y es una aspiración nobilísima que no debemos olvidar. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, está el Congreso de Chesterton, en el que cerraste brillantemente en el Colegio Mayor San Pablo. Ha estado el del Páramo Cultural este año y el año que viene no puedo destripar el asunto, pero vamos a hacer también ruido con un congreso que yo creo que va a ser muy interesante. Y, como te decía, todo esto está sujeto a mucha discusión y a mucha matización porque, en efecto, al menos la CDP, bueno, yo no pertenezco a la CDP, pero bueno, sí, estoy en una universidad que está promovida por ese espíritu y es definitivamente católico. Es decir, lo que pasa es que las características históricas nuestras, de nuestra política y de nuestro pensamiento, ha hecho que se considere que la derecha es católica, o al menos que un católico tiene que militar o sentirse más afín a la derecha, pues bueno, por los derroteros ideológicos e históricos de nuestro país. Pero claro, esto no es necesariamente así y puede ser que en el futuro cambie más todavía, ¿no? De modo que sí, si tuviera que ponerse, hubiera yo creo que un momento de un dilema en el que la derecha se opusiera o pareciera contraria al catolicismo, el que tendría que imponer ahí es el catolicismo, está claro, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, como te decimos, todo este recorrido está lleno de historia, está lleno de precedentes y eso ha hecho que la hostilidad de uno y la hospitalidad de otros, pues haya hecho que, como te decía, la Iglesia Católica o el catolicismo haya encontrado un acomodo más hospitalario por parte de la derecha. Pero esto puede cambiar, por supuesto, en el futuro. Y de hecho, como bien dices, la derecha hasta qué punto, por ejemplo, una de las cosas que vamos a hacer ahora en Sevilla, el 28, 26, no, 24 de febrero creo, es un debate entre Curro Contreras y Julio Llorente a propósito de si el catolicismo es compatible con el liberalismo, que es una polémica que ha surgido en los medios no hace mucho, sobre todo en las redes. No le preguntéis a Juan Manuel de Prada, que va a decir claramente que no. ¿Qué pregunta más estúpida? Dirá. Eso es. Entonces, claro, todo esto está sujeto, como digo, a debate. Entonces, sí, como tú bien dices, el objetivo principal o la motivación principal es de índole espiritual. Y es la idea de que, bueno, no por ponernos estupendos, pero que el bien, la belleza y la verdad es lo mismo. Y que hay que trabajar entonces en los 3 sentidos. Y los 3 derivan de Dios y nos acercan a Cristo. Entonces, todo lo que sea trabajar en pos de la verdad, en pos del bien y en pos de la belleza, bueno es.
pero parecía que habíamos descartado la belleza de la ecuación, nos parecía sospechosa, cosa que también está fundamentada por el derrotero de la estética y de las artes en los últimos años. Es decir, todo esto es muy polémico y es muy matizable y muy discutible. Pero bueno, sí, en definitiva, el objetivo es espiritual. Y si este entrara al menos por mi parte, si entrara en conflicto con lo político quedaría postergado o reconsiderado al instante. Ya. Y además, no digo que sea el caso porque tampoco, yo no sigo el minuto y resultado de la política y también es verdad que las redes y la chavalada y cómo intervienen y eso hace que todo pueda resultar un poco turbio y que sea difícil hacerse una imagen de esa situación. Pero ahí hay una tentación grande que yo creo que es algunos han sucumbido a ella y es que se acercan al catolicismo y a la iglesia simplemente porque forma parte de ese pack, ¿no? Y es contrario a la izquierda y Dios, patria y rey. No, ya. es decir, la patria y el rey, o al menos para mí, van como pero mucho más atrás, como me parece completamente secundarios respecto a Dios, ¿no? Entonces, como te decía, pero ¿qué pasa? Que somos un poco esclavos, estamos condicionados por nuestra historia y estamos condicionados por la guerra civil y por los dos bandos y por las divisiones sociales e ideológicas que se han producido. Pero bueno, claro, reconociéndolas, y también no podemos ser esclavos de ellas, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque muchas veces podemos utilizar el nombre de Dios en vano y hacer de él una bandera política, una cosa que sería lo contrario de lo que al menos yo busco. Entonces, ahora mismo, ¿qué estás escribiendo? Aparte de artículos más o menos periódicos. Pues nada más que eso, porque como te decía, el tabaco me tiene la cabeza completamente seca y me falta la ilusión para ponerme con un proyecto de más largo aliento. Entonces, bueno, sí, tantas posibilidades, que sí, narrativa, también un ensayo, que quizás es lo que a mí más se me ajusta a mi manera de trabajar, ¿no? Pero bueno, ahora mismo la verdad es decir que ahora mismo no tengo ningún proyecto entre manos. Tengo los artículos del debate, que hago con mucho gusto. Ahora voy a empezar a colaborar con la Gaceta también. Entonces, bueno, eso me sirve para no perder la muñeca del todo, para mantenerme medianamente engrasado, pero bueno, rezo, no te diré todos los días, porque sería falso, pero muy frecuentemente le pido a Dios un proyecto. Pero es que, sobre todo, tanto lo del tabaco como lo de Cancerberos, que no funcionó como yo tenía la esperanza que lo hiciera, me ha supuesto un varapalo del que todavía me resiento. Entonces, bueno, ojalá, porque se vive de otra manera, ¿no? Es decir, tenemos que tener algo que, ¿no? Y tener la esperanza y sobre todo ir trabajando, informándote, porque, bueno, ir un poco a salto de mata con los artículos te sirve para mantenerte, pero para no perder la musculatura, pero no te ilusiona del mismo modo. Así que, bueno, sí, ojalá. Además, es curioso porque, y bueno, supongo que esa experiencia la habrás tenido también. Esperar la iluminación está bien y puede que te caiga, pero o que seas agraciado con ella, pero es raro. Lo normal creo que era lo de cera, que te pille trabajando. Es decir, mientras, si tú, llevado por el desánimo, por algún fracaso puntual, te vas amoinando, te vas musteando y no te pones, o te pones de higos a breva, o te pones de mala gana, eso va a ser mucho más difícil que te venga la idea. Es decir, si tú esperas a tener una idea enorme, incontestable para ponerte a escribir, no vas a escribir. En prosa hay que picar piedra y hay que sentarse además, horas y horas. Si es que se ve, es que tú ves cómo vas ganando facilidad y sobre todo claridad y bueno, que la escritura llama a la escritura. Es que nunca he tenido problemas para editar. Bueno, yo qué sé, vamos a editar. Pero es verdad que no es tanto un problema, que no quiero quedarme aquí de llorón, no es un problema tanto de ideas, sino de entusiasmo, ¿no? Pero es que el tabaco es muy jodido. Entonces no voy a volver a burrar trigo. Ya está, poco a poco. Además, cada vez mejor y bueno, y a ver. Y empiezo, de todas formas, también es verdad que empiezo a gestar ciertas ideas. Lo que pasa es que tampoco me gustaría gafarlas. Entonces, anunciar como que las tengo ya, vamos a escribirlas, vamos a ir poco a poco, vamos a picar piedra, como tú bien dices, y ya veremos por dónde sale la cosa. Y de hecho, en realidad Cancerberos surge porque había una convocatoria
no voy a decir de qué editorial, no sé qué, pero un concurso a proyectos de ensayo de no ficción, era a proyectos. Y bueno, a mí se me ocurrió esto, lo de los porteros, una cosa que yo llevaba rumiando un tiempo, había escrito alguna cosa, y me ayudó a estructurarlo, es decir, haciendo el dossier de lo que yo quería que me pagaran por escribir, me di cuenta que ahí había un ensayo y que no me había dado cuenta del todo, enteramente no estaba convencido hasta que me puse a estructurarlo. Es decir, ese acicate es importante. Entonces, te lo den o no te lo den, al menos ponerte a planificar el asunto puede ser fructífero. Al menos lo fue con Cancerberos. Y yo estoy contento con el libro, pero lo que pasa es que necesito escribir otro y escribirlo aún mejor. Pero tengo que, bueno, mejor que ese, ¿no? Pero tengo que ponerme. Vamos, yo escribí mi ensayo sobre las relaciones entre el mal y el arte porque había un premio. Yo supongo que esto se puede decir, si no tú lo cortas luego. Yo lo he leído y de hecho me lo claro, si tú lo leíste, tío, sí. La idea me la presentaste primero en el J, que estábamos tomando una cerveza y me presentaste la idea y parecía una cosa súper herética, súper diabólica, pero luego... en el J tú me dijiste que eso era herético, sí. Sí, no, yo no tengo claro que no lo sea. Tampoco le gustó. No, pero no digo que no me guste, digo que es herético, pero herético puede ser yo creo que Fidel pensaba que es herético. Y sin embargo, Enrique García Máquez, de cuya ortodoxia jamás nadie ha albergado ninguna sombra de duda, no se lo parece. Le encanta mi tesis. Lo que pasa es que para él la ortodoxia es la generosidad casi, entonces es muy difícil que... Pero no digo que no sea ortodoxo. En definitiva, quiero decir que cuando me planteaste la idea en el J, me pareció un poco lunático el asunto. Pero luego cuando leí el ensayo, he de decir que cuadra y que lo defiendes muy corajudamente, pero también estructuradamente, con inspiración. No, el ensayo está estupendo. No intenta ser totalizador, cosa que sería un trabajo ingente, que sería muy difícil de abarcar, pero es muy tuyo, ¿no? Y entonces eso, además ya lo sé, el leer no sirve para nada, ya se ve. Es decir, la idea de que no ocultas tus filias, al contrario, las aprovechas en tu favor. Entonces habla de aquello que a ti te gusta, que aquello que tú entiendes y que te parece que merece la pena de una manera que nadie puede imitarte. Entonces yo creo que ese ensayo tiene ese sello tuyo de una visión enteramente tuya. Es discutible, es disfrutable, mucho. Es que es verdad que resulta un poco frustrante ir llenándose de hijos no paridos, ¿no? Y van almacenándose dentro de ti, como le pasaba a la Gea. Pero también es verdad que una mala publicación puede hacer que un libro que estaba destinado a una cosa o que podía haber llegado a una cosa no lo alcance. Entonces, más vale una publicación tardía que una prematura. Sí, pero también es que hay que publicar. A mí me flipa lo de Salinger, lo del guardián del centeno, que el tío pues se hace de oro, pero se va a vivir al campo, no recibe a nadie, no le abre la puerta ni al cartero, y se pasa el resto de la vida escribiendo sin parar, sin publicar, porque le daba una pereza infinita lidiar con los editores, con las promociones, con las novelas. Y como ya tenía dinero de sobra, es lo que le gustaba era escribir. Entonces, claro, y ahí estará todos los inéditos que sacarán lo que quieran. Y yo eso no lo concibo, la idea de que después el organismo ese vivo aparezca en el mundo y la gente lo pueda ver y tirarle piropos y autocriticarlo y que eso esté ahí. ¿No? Me resulta muy raro escribir para meter en un armario hasta que yo me muera. Que hay gente que vive así. Es que tiene sí, entiendo que porque claro, todos empezamos a escribir y nadie lo hace pues generando la fama o la inmortalidad, ¿no? Lo hacemos porque nos gusta, ¿no? Porque lo que pasa es que luego es verdad que es un oficio o al menos un desempeño que no está muy bien pagado, normalmente es muy ingrato, pero tiene el tema de la vanidad, del elogio, porque eso creo que lo digo en Cancerberos, que puedes ver a un poeta o un escritor comer algo sólido, beber, pero de lo que verdad se alimenta es de incienso. Si no tiene su ración de incienso, se va enflaqueciendo, se va volviendo más silente y puede llegar a morir de inanición a pesar de estar gordo como un zollo. Porque es que es así, es difícil. Es difícil sustraerse a la tentación de la vanidad. Por eso, por ejemplo, resulta a veces tan arduo el largo camino de un proyecto largo, porque tienes que estar mucho tiempo trabajando en solitario, sin una palmadita en la espalda, sin esa
no sé, será alguna hormona, no sé si en este caso la dopamina, pero al menos esa premio, ese placer de que te aplaudan. Sin embargo, los artículos, como además después, a poco que la persona se siente retratada en sus ideas, y hay algunos que son excesivamente o son automáticamente entusiastas, todo eso te da una serie de corazones, una serie de aplauso, de aprobación y de esto que es difícil, tío, es que es difícil. Tolkien se tiró años y años escribiendo El Señor de los Anillos, pero quien le animaba era Lewis, que leía los capítulos recién hechos y le seguía animando a seguir. ¿Sabes? Son muchos años sin la idea de que eso vaya a publicar nadie. Además, porque tú ves, en algunos casos tú lo ves con algunas personas que al menos, de según tu criterio, se dedican en cuerpo alma a una obra que no merece la pena. O que sobreestima sus cualidades, sus posibilidades. Ahí hay mucho letraherido que hace eso. Claro, como decías tú al principio, ¿no? Entonces, ese síndrome del impostor o esa sospecha que cruza como una sombra nefasta a veces por tu mente, es decir, a ver si yo soy el tonto este. Yo, este tío del que he estado leyendo sus diarios, de José María Soubirón, tú ves que él está todo el rato pensando en su obra, en a dónde irá su obra, cómo se ha perjudicado porque él no ha sido más inteligente en el moverse en el mundo, cómo se le olvida. Y él está hablando muy a menudo de su obra, aunque escribe novelas y escribe ensayo, él habla mucho de su poesía en sus diarios. Y si es conocido ahora José María Soubirón por algunos pocos lectores devotos, que en mi caso, es por sus diarios. No dudo para nada que haya gente humilde en el mundo de la literatura, pero hay que rebuscar mucho, ¿eh? Y es que además, en realidad, la humildad, el único que la sabe verdaderamente si la tiene es el que la tiene, y el que la tiene, si sabe que la tiene, no la tiene. Entonces, yo creo que no, que el único que lo sabe es Dios. Eso es. Pero diría que, por no entrar en esa cosa casuística y medio, en sí, al menos considerado por encima, la profesión artística o el desempeño artístico no es muy compatible con la humildad, señores. Es decir, no lo es, ¿no? Lo que pasa que ahí tiene, en el pecado o en el vicio, tienes también la penitencia. Porque ahora tiene que el poeta o el artista de turno bregar con la autopercepción, la percepción de los demás, el éxito, el fracaso. Todo eso genera un tormento que se vive de una manera angustiosa, ¿no? Y entonces, pues yo supongo que ese es el precio que tenemos que pagar, ¿no? Es decir, este tipo de cosas que en realidad bien vistas son absurdas, ¿no? Como tú lo decías del Sobirón, a años vista, la mayoría de los quebrantos son completamente absurdos. A mí me hacía recordar, por ejemplo, los diarios que a mí me encantan también de Renard, Jules Renard, que son una maravilla también en ese sentido. Tú lo ves, los problemas que tenía, las dudas, la sensación de estar errando, de haberse equivocado, de ser un impostor, y es maravilloso. Tú serías un buen diarista, tío. Lo que pasa es que esto es lo de siempre. La idea de decir, pero es que hay tantos ya, ¿sabes? Hay tantos que para qué yo... O imagínate novelas. Ya. Y ensayos. Y libros de poemas. Que tienen más lectores, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, no hace mucho publiqué en el debate un diario de Silos, porque me fui, cuando acabamos aquí lo del Páramo Cultural, el Congreso en Madrid, lo empalmé y me fui a Santo Domingo de Silos porque un sacerdote y monje de allí, que es amigo, que había hecho dirección espiritual en algunas ocasiones, cumplía 50 años de sacerdocio. Y bueno, me tiré allí el fin de semana completamente solo, deseando fumar, con la crisis existencial que llevo como Quasimodo su joroba, y escribí un diario y me encantó escribirlo, me encantó. Y después hay gente que también le gustó. Entonces, sí, es una tentación que yo tengo. Lo que pasa es que también me gustaría alcanzar la sinceridad que me gustaría. Y fíjate que Ruano, por ejemplo, que lo citabas antes, que al parecer tuvo amor con otro, y ni en sus diarios ni en mis siglos se confiesa media, es duro. Además, muchas veces, como algunos le agradecen o recuerdan que la censura estilizaba el ingenio, porque claro, tenías que burlarla.
pues también hay una censura personal, una censura familiar, una censura social, ¿no? Y puede ser que todo eso ayude a que sea más fibrosa la prosa, la idea. Entonces, sí, son excusas que probablemente bien llevados se puede escribir un diario que sea sincero, desgarradoramente sincero y que al mismo tiempo no escueza a quien te rodea. Cancerbero hemos hablado un poquito, pero de niños apocalípticos, al menos que explique el título de Niños Apocalípticos, ni lo hemos mencionado. ¿Por qué los niños son apocalípticos? En tu libro, digo. Bueno, porque yo ahora mismo, a día de hoy, según el último recuento, tengo 5 hijos y me cuesta mucho porque, bueno, mi primera porque yo no estaba llamado al matrimonio y a la familia, o a eso me parecía, porque a su vez yo soy el tercero de 9 hermanos y bueno, y cuáles son las servidumbres y los problemas de una familia numerosa y cómo hasta cierto punto es incompatible con la vida que yo quería llevar. Entonces, todo eso me hacía... El tercero de 9 hermanos es la irrelevancia, ¿no? Sí, quizás por eso todo este asunto literario. De hecho, en el libro de Cancerbero se especula con esa posibilidad. ¿Por qué portero? ¿No? Cuando tú hablas, ¿por qué un niño decide ser portero? Es algo bastante discutido porque portero nadie quiere serlo, ¿no? Al menos de antemano. O porque eso es raro, ¿eh? Eso es sospechoso. Y por ejemplo, y también en las cruces de mayo. En las cruces de mayo era capataz. Luego medio escrito al suelo, es decir, bueno, pero capataz tiene relevancia. Exacto, no, y el portero también lo tiene, porque el portero, aunque sea un poco ingrato, está siempre en el centro de las miradas. Entonces, es como que si tú miras los años que hasta aquí me han traído, te das cuenta que soy poco dado a pasar desapercibido. Entonces dices tú, a lo mejor venga porque soy el tercero de 9 hermanos y entonces tiene que llamar la atención de como sea, ¿no? Pero bueno, claro. sí. Pero bueno, entonces, en definitiva, que yo no estaba llamado a eso, pero bueno, me casé. Yo lo digo, así empiezan Niños Apocalípticos. Yo no me casé por gusto, sino porque me gustaba mi mujer. Entonces, mi mujer, que es guapa y es buena hasta decir basta, pues me ha ido conduciendo por esta vida, la que ya tengo 5 niños. Pero pasa? Tener 5 niños hoy día es por una decisión, bueno, algunos dirían ideológica, pero yo diría religiosa. O sea, sí. Hoy día casi no existe la familia numerosa que no sea por un motivo de una cierta de una particular perspectiva, que no es todo el mundo, perspectiva católica. Bueno, por supuesto, los musulmanes también los tienen. Pero dentro de... No, es así. Es decir, o ¿no? Son familias desestructuradas que no tienen cultura y que tienen los niños le van saliendo así. Sí, también conozco casos. O eres un radical religioso. En este caso caigo más, no me sobra el dinero, pero caigo más del lado del radical religioso porque sí, mi mujer, aunque mi mujer, por supuesto, también, bueno, por supuesto, no tiene, por supuesto, pero mi mujer también es católica, pero en realidad mi mujer quiere tener muchos niños porque le parece que es lo mejor del mundo. Es decir, que no hay cosa más grande que tener la posibilidad de traer criaturas a este valle de lágrimas. Y yo no me opongo tanto como quisiera, en aras de mi comodidad y de mi silencio, pues no me opongo tanto como quisiera, en este caso sí, por el tema de abrirse a la vida y porque, bueno, yo lo he mamado de una manera un poco radical, algunos dirían que es fundamentalista, en el camino catecumenal al que no pertenezco, pero en el que me he criado. Ya. Y entonces, bueno, esa idea, pues sí, la tengo, quiera que no, corriéndome por las venas. Yo siempre quise tener muchos hijos, tengo 3 nada más, pero da igual, con 3 ya vas por ahí y te dice la gente, hola, 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 hola. O sea, yo recibo lo mismo que tú de ala, ala, ¿eh? O sea, que no, hola, 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 qué valiente. Es un problema, es que criar es agotador y sobre todo tantos niños tan pequeños, tan seguidos, es una guerra de trinchera perpetua y sales de una y entras en otra. Y para que el niño se duche, para que no se duche, para que coma, para que no coma lo que no debe, todo eso es un esfuerzo perpetuo, sostenido y extenuante y frustrante. Te dicen, ya, disfruta del niño, que voy a disfrutar, pero si esto es continuamente guerreando, ¿no? Entonces, con que permanezcan con vida al final del día, uno ya ha cumplido. O sea que es una locura. O sea, lo de... Pero, y que produce, lo que pasa es curioso porque, claro, produce crisis, ¿no? Y te preguntas mucho cuando tu día a día, pues eso, es un continuo apagar fuego, es un continuo apuntalar una cotidianidad que se te cae sobre la cabeza. Pero
Después también hay un hecho, como decías tú, que no pasas por la calle y la gente dice que valiente, que no sé qué. No es, a mí lo que me sostiene en parte, o lo que me alegra no es eso, que me den palmaditas en la espalda por la valentía. Algunos, la mayoría, lo hacen un poco también irónicamente, o consideran que eres un salvaje, o que no se sabe poner un condón y ese tipo de cosas. Pero en realidad, al menos sobre todo con la gente más mayor, les encantan los niños y te paran, te abordan porque les contagia felicidad. Entonces, un niño, es verdad que una casa con niños en Navidad, eso. una casa con niños, eso es la gloria bendita. Y siempre, no solo en Navidad, es verdad que es un caos, pero siempre No, es un alegría. ejemplo, ¿no? Es un ejemplo Sí, muy, exacto. muy, muy Eso. extremo, ¿no? De la Sí. felicidad de una casa y el ambiente de una casa cuando hay niños, tío. Pero a nosotros nos fastidia mucho porque muchas veces cuando la gente, nosotros vivimos en un pueblo, pasamos un pueblo, somos conocidos, nos conocemos todos, entonces, pues bueno, vamos saludando como es natural, ¿no? Y sano. Claro. Pues bien, es verdad que nos fastidia cuando la gente se inclina sobre el carrito, levanta la capota y se pone a despertarnos a la niña, en este caso Inés, que es la más pequeña. Y eso es verdad que es un fastidio, pero al mismo tiempo es de ley y propagan y contagian la alegría de tal manera. Se alegran tanto los señores y las señoras cuando le hacen carantoñas al bebé y comentan lo coloradito que tiene los cachetes, que bueno, que a mí me alegra. A mí me alegra y me sostiene y me ratifica. O cuando lo llamamos los conventos. Aquí en Osuna, por una serie de circunstancias históricas, tenemos varios conventos con sus monjas y demás, ¿no? Tenemos, bueno, te voy a decir, tenemos 1, 2, 3 y 4. 4 llenos de monjas consagradas que rezan por nosotros. Pues bien, le llevamos de vez en cuando a los niños. Y es una labor maravillosa, o una labor, algo que creo que debemos hacer porque les alegra tantísimo. Y a los mayores. Entonces, un niño es angustioso, es capaz de eclipsarte y arruinarte la vida, sí, pero triste no es por regla general, sobre todo si estás No, sano. triste no es otra cosa. Es agotador, es Sí, crispante, es sí, desesperante, mucho. pero no es triste. Además, mi padre se divertía mucho porque dice que yo fui también especialmente jodido en eso. De Ya. hecho, recuerda que estaba en una noche en Los que cabrones de los abuelos se sonríen ahí, tío. sí, Qué y yo no cabrones podía son, dormir tío. o al menos estaba, yo no lo Qué recuerdo, no lo cabrones recuerdo. cuando se sonríen con eso y te ven Sí. desesperado. Y, oh, de su madre, tío. De hecho, ahí estaba, como te digo, estaba yo allí, al parecer llorando. Y claro, mi padre desesperado, en una noche de verano, las ventanas estaban abiertas, le decía a mi madre, que veamos a este niño, al rato que a este niño. Y en un momento ya un vecino salió al balcón y dice, pero José María, ya, dice, pero que se calle el niño. Entonces, bueno, que sí, eso lo entendemos. Y, y por eso dicen que tenemos que somos muy malos publicistas del matrimonio y la familia, pero yo qué sé, no sé. ¿Tú crees que hay gente que deja de tenerlo por esto que decimos nosotros? De esta forma, yo no soy ningún mamporrero. Si la gente no quiere tener niños, que lo tenga. A ver, yo soy consciente de que, bueno, por los azares de la vida, por el hecho de tener hijos, me ha obligado a ser mejor de lo que soy. Me he visto que si quieres, biológicamente forzado a un amor que personalmente no habría alcanzado nunca. Yo no soy capaz, yo personalmente, individualmente, por mi propia iniciativa, sin ningún tipo, no habría sido capaz de amar a mis hijos por propia iniciativa a cualquier otra persona. Sí que recuerdo, creo que las virtudes fundamentales de Piper, glosando Sí. a Santo Tomás, lo decía, dice, amar es que te parezca bien la existencia de alguien. No hay, la existencia de mis 5 hijos me parecen las mejores existencias, las más dignas de permanecer, mucho más que la mía, claro. Entonces, todo eso es una Esa experiencia visión maravillosa. tomista está en la poesía de José Miguel Ibáñez Langlois, el chileno, Langlois, Sí, sí. que en Futurologías creo que dice, o en Poemas Dogmáticos, no me acuerdo, amar significa... te quiero significa, dice, te quiero significa qué bueno que tú existas como tú. Solo tú eres tú en el universo. Me comprometo a que existas siempre más. Brutal. Eso es ser padre o ser madre, ¿no? Es decir, porque además Eso, estás comprometido en ese mismo, es decir, es tu finalidad, porque en el momento que tú tienes hijos, tú ya no eres la finalidad de ti mismo, tú eres el medio para el cual garantizar a tu hijo. Entonces, eso es
Y por supuesto, es verdad bueno, el amor que como padre le profesó a mis hijos, sí, no tiene nada, bueno, no tiene nada que ver, no se puede comparar con el de Dios. Es decir, somos semejantes a Dios, pero somos más de semejantes. La distancia es mucho más grande que la cercanía. Vale, dicho lo cual, el amor hacia los hijos tiene un algo que no viene de ti, que es de gracia, no sé qué, viene un algo que hace que tú comprendas esa comparación que decías, ¿no? Y que al mismo tiempo te consuele profundamente. Es decir, en el amor que le tienes a tus hijos hay un algo que es bueno, es profundamente bueno. Y quizás ahí yace o está germinando una semilla del amor del padre, ¿no? Es buen ejemplo. A mí me consuela mucho pensarlo en clave también paterna. Pero también yo quería decirte que uno de los problemas que tiene esto de la paternidad, que te dice sobre todo a la gente mayores, es que a niños chicos, problemas chicos, a niños grandes, problemas grandes. Porque Sí, eso claro, me lo decían, que me daba muchísimo coraje. sí, Y tú todavía estás en los en claro, el, en el el mayor, disparadero de salida, amigo. el mayor tiene 8, el mayor tiene Porque tú 8. por probabilidades, por ley de probabilidades, alguna adolescencia de AUPA, valga la redundancia, Sí. que vale, porque o sea, vas a tener, o sea, que vas a Sí. sufrir, porque eso es una caja de sorpresa cuando llega el... Pasa, claro, porque es que porque se multiplica. Es decir, cuando tú tienes hijos, tienes una familia, tu vida se multiplica y se multiplica en todos los sentidos. Entonces, está mucho más poblada de lo positivo, de lo negativo, de la angustia, de la preocupación, de la tristeza, pero también de la alegría. ¿Qué pasa? Que en realidad, por más conservador que quieras ser o por más timorato y quieras llevar una vida de perfil bajo para no sufrir en exceso, cosa que es una tentación que es bastante natural, ¿no? Es decir, para no exponerte, para no ser herido profundamente, pues llevas una vida en el que intenta evitar el riesgo. Y quizás eso es a lo que habría tendido de manera natural. Pero bueno, en realidad o al menos desde mi punto de vista, yo estoy profundamente enamorado de la vida. Me da mucho miedo la vida, pero también estoy profundamente enamorado. Y me gustaría que se multiplicara, que se perpetuara y que Dios la rescatara de algún modo. Entonces, de alguna forma es providencial que en contra de lo que sería mi condición, como te decía, temerosa, la familia me haya conducido, me haya llevado arrastrando a esta multiplicación de una vida que me da mucho miedo, pero que al mismo tiempo me parece milagroso, me parece admirable, me parece que es lo más digno de perpetuarse, ¿no? Si no, Sí. ¿qué es todo esto, no? Entonces, tiene el problema del exceso, tiene el problema del riesgo, pero también tiene una belleza profunda y una sensación de hacer lo correcto que rara vez me abandona, la verdad. Ya, ya. Me pongo tremendo, Y, tío. pero tú eres un católico reconverso, ¿no? O sea, que si tú eres católico de familia, Sí, ¿no? sí. Pero eso ha sido siempre una constante. Yo a mí no me suena que no. No, 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 Por para la regla nada. no. Para nada. Es Pues verdad que los que estamos dentro, intentamos estar dentro del redil, nos gusta mucho presumir de pasados más o menos alejados, ¿no? Porque da la sensación que así tenemos como cierta, pues como un cierto exilio y que conocemos el mundo, pero bueno, no, en mi caso sí es verdad que yo he nacido en una familia del Camino Catecumenal, de los Kikos, que les sí, de los sonará, Kiko. Sí. eso es. Yo nací ahí, me crié allí, pero bueno, ya a partir de los, ¿qué te digo yo? De los 16 años así, ya empecé a ser el cabra. Y al principio quería ser cristiano, pero no de los Kikos. Luego cristiano, pero no católico. Luego ateo. Luego estuve muchos años. Varios años, ¿cuántos? Pues no sé, 4 o 5 años en los que para dedicarme a la literatura y al arte, que es lo que me gustaba, me parecía que era incompatible con la fe católica. Y entonces, pues nada, me alejé de todo eso, me parecía que todos eran unos mojigatos y unos desfasados, y me fui por ahí. Y estuve unos años por ahí viviendo mi vida, y hasta que volví gracias principalmente a Chesterton,
porque, bueno, esta sensación del hijo pródigo de comer las algarrobas de los cerdos, esa sensación sí la tenía. Lo que pasa es que no tenía a dónde volver. Me parecía que eso era la vida, que la vida era un sinsentido absoluto, existencialista, en la que tenía que enfrentarme pues con esa nada de la que venía y la que me esperaba, ¿no? Y ya está. Y estaba intentando resignarme en ese sentido, lo que pasa que con mucha resistencia y mucho sufrimiento por mi parte. Y ahí se interpuso en el camino Chesterton. No sé si sabe, por ejemplo, La voz de los sin voz es una especie de ediciones baratitas, fotocopiadas, que venden en las facultades una gente, pero bueno, por una serie de azares llega Chesterton a mis manos, lo leo, me deslumbra estéticamente, me parece que es hermosísimo. Cuando yo creía hasta ese momento, por lo que había estudiado y por lo que creía, que la belleza, al menos vista desde los moldes contemporáneos, tenía que ser desgarradora, tenía que ser desolada. Y sin embargo, yo estaba allí viendo algo que era moderno, que era más o menos, que era contemporáneo, que no se sentía como polvoriento, pero al mismo tiempo era bellísimo y al mismo tiempo contagiaba la alegría. Es decir, la posibilidad, me parecía que era incompatible la belleza con la alegría, que la alegría era cursi, la alegría era una cosa de la gente lobotomizada, la gente adormecida por la fe y por las supersticiones de sus padres. Y Chesterton pues se hizo que se me cayera a mí todos esos prejuicios y me diera cuenta que no, que se puede ser profundamente bello, profundamente alegre. Y Chesterton me marcó un poco la vuelta. No quiere decir que después no haya tenido un sinnúmero de crisis de fe, pero ahí firmé como una especie de acuerdo y me tatué en el corazón el hecho de que con más o menos fe, con más o menos crisis, pero en la iglesia. Y por ahora, a Dios gracias, no me he vuelto a ir. ¿Tu mujer es Kika también? No, mi mujer no. Vale. Nunca lo ha sido. Ella es católica, pero de parroquia. Y no, yo tampoco lo soy. Yo lo era por... pero lo de la familia numerosa... a ella le parece estupendo. Bueno, es decir, ella es como, ¿qué te digo yo? Como Obelix que se cayó en la marmita y lo tiene de manera natural, ¿no? Entonces yo, para esto de abrirme a la vida, pues tengo que echar chupitos. Y tengo que mirar el catecismo de la Iglesia Católica. Y tengo que beber el brebaje por medio de la teología y todo eso. De todas formas, yo no tengo hijos no he tenido 5 hijos para ejemplificar, ni para demostrar, ni para nada de eso. Lo que pasa es que bueno, yo qué sé, ahí están. Es que a mí todo el tema de la teología del cuerpo, de la moral sexual, me cansa mucho, porque da la sensación de que los católicos nos hemos convertido en unos pinchacondones, en unos fastidiosos, en unos ursulinos, que quiere que la gente no disfrute, que la gente no goce, y en poner problemas a la felicidad y obstáculos, sobre todo la felicidad genital de la gente. Entonces, esta genitalidad de la doctrina continuamente, es que a mí me cansa una barbaridad. De hecho, ahora estaba leyendo El arcipreste de Ita, volviendo al libro de Buen Amor, y el tío como retosa con sus casas, con sus serranas, así que... Las serranas velludas, con más pelo que él. Y con sus dueñas, y me parece lo más sensato del mundo. Y es verdad que él se justifica que es un libro para disuadir del asunto, pero combina pero se recrea, claro, en las serranas amorosas con los sermones de los pecados, con sus ejemplos correspondientes y demás. Eso me parece como mucho más... ayuntamiento con fembra placentera. Y es más sano, porque claro, se supone que viene a rebatir el asunto también del tema del averroísmo que había en la época, en que consideraba que cualquier sexo, en tanto que era natural, no era pecado, ¿no? Pero, y parece que ha oscilado, ha pegado un pendulazo el asunto en los últimos años, en lo que, por medio de la teología del cuerpo de Juan Pablo II y toda la moral sexual, da la sensación de que ahora todo lo del sexo es como sacratísimo y una teología en torno a la sexualidad que a mí me agota. Entonces, yo empecé el libro de la castidad de Eric Varden. Yo no lo he leído, está bien. Señor Varden, pero me venció. No fui capaz de avanzar porque para mí era demasiado profundo, demasiado sutil. Es que yo soy más torpe. Y me quedé un poco... Bueno, no lo descarto terminarlo, pero yo lo interrumpí. Sí.
Yo no lo he leído. Yo lo he leído porque a mí lo de la castidad me parece muy aburrido. No, porque no tenga que... Pero así de tu propio, con la cantidad de libros que leer, uno que se llama Castidad, no sé. Hay que estar más iluminado quizá de lo que yo lo estoy. Yo tenía curiosidad a ver si me daba alguna solución. Sí. Pero si me daba alguna fórmula. Pero en realidad también entiendo que es el campo de batalla de nuestro tiempo o el tema principal, el tema del cuerpo. El tema del cuerpo, de la sexualidad, de todo eso. Y parece que por ahí van. Pero a mí me fastidia un poco, porque quizás tenga unos ciertos como pujos maniqueístas, maniqueos, perdón, o no sé. Pero a mí todo este asunto de una religión genital, pues no sé. Esto merece un canal de YouTube aparte. De luego, pero ahí no me lleva a mí, lleva a quien sabe de verdad. Que yo la verdad es por eso, porque cada uno se va acercando y profundiza en los temas que más le gustan, que más le agradan o más le llaman la atención. Y la verdad es que cuando he entrado, ha sido pues casi a la carrera, por obligación y por lo que la gente habla. Pero es que no me apasiona, que verdaderamente no lo hace. No lo hace. Ya. Pero es normal que te pregunten. Teniendo tantos hijos, te preguntan, claro. Sí. Y siendo católico. Claro. Pues mira, pues los que siguen este canal porque les gusta la poesía y les gustan los libros y la literatura, estarán un poco flipando con este último tramo y dicen, pero estos tíos que hablan ahora del Papa, de los hijos, del pecado, de no sé qué, de la castidad. Pues tómenselo ustedes, mira, voy a mirar a cámara, tómenselo ustedes como una extravagancia, como cosas que hablamos aquí como si estuviéramos fumados de marihuana y hablando de cosas frikis, como el mineralismo. El mineralismo va a llegar. Por lo mismo, la familia numerosa va a llegar. Y tengamos hijos para el fin del mundo, que dice un verso genial de Jaime García Máquez. Tengamos hijos para el fin del mundo. Me encanta. Es un verso buenísimo, que tiene mucho que ver con tu libro, Niños Apocalípticos. Eso te iba a decir. Mira cómo hilo, mira cómo envuelvo esto para regalo. Cerramos ahí. Yo creo que deberíamos acostarnos, no el uno con el otro, sino cada uno por su cuenta y deberíamos ir colgando ya. Esto como los novios, ¿no? Cuelga tú, no, tú. Pues hemos hablado de muchas cositas. Yo emplazo a la audiencia, a los espectadores, a que se hagan con cualquier libro que puedan hacerse de José María Contreras Espuni, sobre todo sus primeros libros de poesía. Y con los libros de Monóculo, Cancerberos, de la editorial Monóculo, Cancerberos y Niños Apocalípticos, yo los recomiendo. Son los libros más recientes y creo que más representan el estilo actual de este señor. Así que os los recomiendo. Y que estéis atentos a sus redes, porque hay cosas muy interesantes de orden académico, pero ese pero demuestra mi aversión al mundo académico y por lo tanto intelectual y libresco y de cultura y de pensamiento. Y siempre tiene cosas interesantes que mostrar. Así que, querido, nos vemos en los bares, ¿no? Eso es. Espero que más pronto que tarde nos vemos en los bares de esta Sevilla nuestra. Si no fumamos, beberemos más y despotricaremos más. Bueno, queridos amigos, gracias por ver esto hasta el final, que esto ha sido una apasionante carrera de fondo, y os emplazo a cualquiera de los otros vídeos que hay en el canal, que son todos interesantísimos, no porque esté yo, que también, y que le deis al me gusta y que os suscribáis, que es gratis, y que lo compartáis a vuestras amistades diciendo, mira estos dos señores hablando de cosas, qué interesantes son. Así que yo no sé por qué estoy mirando ahí, yo ya no sé a dónde mirar. Así que con esto despedimos la conexión, que no solo te lo dice Beade, sino que te lo dice José María Contreras Espuni, aquí en Radio Beades. Un abrazo, querido. Otro a ti y 1.000.000 de gracias. Gracias. Adiós.